Amigos de La Voz Viva, este es Sucre Vázquez, desde Miami. El tema de hoy es miserables dentro de la riqueza. La pobreza es, en esencia, un estado de la mente. Nada más ver aquí en Miami Beach, en Nueva York, cuando viajo a Nueva York, que son dos íconos de la riqueza mundial. Puedo ver a los deambulantes, ciudadanos americanos, que tienen todas las oportunidades, que caminan por las calles descalzos, harapientos y con los ojos llenos de tristeza. Esta gente camina sin rumbo, sin hablar de las víctimas del vicio, del alcohol o drogas, que vestidos de miseria desgarradora piden con la terrible urgencia que demanda una cura en la sangre, en el cerebro. Cierto que cada uno es responsable de las acciones que devienen de su conducta, pero también la estrechez o el mal funcionamiento de la mente debiera ser la primera prioridad para los regentes del orden social. Cada uno tiene su responsabilidad por su vida, pero además los regentes del orden social debieran ir más a fondo. Y yo no soy sociólogo ni soy trabajador social, pero sí he vivido y he visto que a veces a la gente se le nubla la mente de momento. Pero como decía Horacio Vázquez, mi padre, es imposible poner un chip de sensatez o propósito a los pobres de mente o aquellos que tengan el pensamiento desordenado, aún siendo inteligentes, aún teniendo educación universitaria. Pero sí es posible aplicar la medicina, el fármaco eficiente, eficaz de la terapia de la palabra amorosa. A veces una palabra amorosa del alma vale más que 1000 drogas, que 1000 medicinas. He dicho que hay que cuidar las palabras, porque las palabras pueden hundir o pueden salvar a una persona, especialmente en la niñez. Las palabras a veces hieren más que una bofetada o que un golpe, porque se van al cerebro, se alojan en el alma y no hay manera de que esas palabras se olviden. Es cierto que la mente es un elemento que define el éxito o el fracaso, la pobreza y la riqueza, pero siempre opera el factor de una forma de destino. Tengo un amigo que es un poco, a veces, a mi juicio, certero pero también exagerado, el intelectual y amigo Rubén Pérez. Él define esto diciendo que cuando mandan a una persona a esta dimensión de la vida material, le mandan un libreto debajo del brazo. Mira, usted va a hacer eso, usted va a ejecutar ese rol. Yo no creo que sea tan dramática la cosa, pero sí es cierto que opera de una forma el destino. Aún cuando se tiene la mayor formación, se trabaja con la constancia, y aún cuando también se trabaje con la constancia de vida, se toman las debidas precauciones, aún tomándose las debidas precauciones,
Basta un instante, una palabra, para que cambie para bien o para mal. A veces de manera definitiva el destino de una vida. A veces lo determina un segundo, una palabra, mal dicha, una decisión tomada a destiempo por un segundo, cambian o puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, o cambian el destino de una vida para siempre. Parecería, como dice el presbot Rubén, mi amigo, que todo está previamente escrito y que te da un libreto, como él dice. Sin embargo, la felicidad, que debiera ser el fin lógico de la riqueza, consiste en manejarse con humildad. Yo siempre hablo de la humildad. Recuerdo en el año 74 que entrevisté a don Mario Moreno Cantinflas en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en la Embajada de México. Y yo me quedé anonadado por la humildad de este hombre legendario. Y escribí un titular dentro de la nota de la entrevista que le hice. La superioridad estriba en la mayor humildad. Consiste en la humildad. Mientras más grande en términos de aprecio y en términos de magnitud de la vida, uno debe ser más humilde. Porque la humildad, contraria a como piensan los equivocados, es la suprema expresión de la grandeza. Mientras más humilde usted es, consecuentemente, más grande es su espíritu y tendrá usted mayor estimación de la gente. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? Los judíos esperaban a un gladiador que viniera con un caballo blanco y una espada invencible. Y Jesús llegó con palmas de un asno. Entró a Jerusalén. En vez de llegar, como esperaban los judíos, a un gladiador, a un soldado, a un hombre con una espada invencible, llegó nuestro Señor Jesucristo al lomo de un burro. Y ese es el ejemplo que debemos tener. Teniéndolo todo, vino con total humildad, nació en un pesebre, según el relato de las Sagradas Escrituras. La humildad y la misericordia, que hay que hacerla siempre en la medida que sea, es efectiva y eficaz. Pero a mi juicio, las vidas en última instancia las rige, las enriquece de manera misteriosa el mismo hombre, la misma entidad que es nuestro Dios, que mueve las galaxias y el que da la salud, determinándose si por un instante una proteína o una célula comienza un proceso para vivir o morir, según esté escrito o según esté escrito en su propio genoma, en el manual de la prudencia o en los genes de tu propia mente. ¿Sí? En el genoma vienen escritas, como he dicho, las enfermedades, los padecimientos
que uno va a padecer a lo largo y ancho de su vida. Por eso es que es tan importante cuando esa tecnología que viene pueda determinar los elementos que están escritos en el genoma humano. Según Prevot, el amigo en referencia, también tu manera de manejarte y también tu vida viene escrita en un libreto. Yo no llego tan lejos. Yo creo, sin embargo, que el accidente, el manejo y la información que tienes en tu mente determina la pobreza o la riqueza que uno ha de tener. Como decía Papá Vázquez, mi padre, no podemos ponerle un cassette, porque si fuera posible, Sucre me decía, sería distinto el mundo. ¿Y qué vamos a hacer si no le podemos poner un cassette como a una computadora, ingestar un cassette a las personas? Quizás papá decía eso en tiempos que no se tenía ese dominio tecnológico. Puede que en unas décadas, lustros, siglos, exista la oportunidad de modificar el cerebro, y eso es exactamente posible, porque yo estudié en psicología que los elementos químicos en el cerebro determinan la conducta. Si es más violento o menos violento, si tiene menos sal, o sea, elementos salinos en el cerebro. Habrá que hacer entonces una factoría de gente. ¿Y cómo hacemos eso? Ahora mismo, en este mundo estamos viviendo circunstancias muy, pero muy delicadas con nuestros dirigentes. Tenemos que esperar que el accidente, el manejo matemático de la propia vida, determine a dónde vamos a llegar. Sin embargo, tranquilos, tengamos fe en que todo sale bien siempre. Siempre que uno tiene la disposición, siempre que uno tiene la buena actitud y la fe y la determinación, todo sale bien. Porque hasta el universo se combina con ese pensamiento positivo. Hay que tener siempre, e insisto y lo digo usualmente en los mensajes, en estas conversaciones, que la fuerza del pensamiento positivo es mágica. Opera mágicamente en el desempeño de la vida. Cuando se tiene una actitud y un pensamiento positivo. Así que, amigos, los dejo con este mensaje de que pensemos positivamente, de que seamos humildes de corazón y de procedimiento, que la vida es una rueda que da vueltas y vueltas y vueltas. Por eso debemos hacer misericordia y debemos entender los errores y las equivocaciones de los demás, y también estar atento a esa viga que podamos tener en un momento dado en el ojo, y no mirar la pajita del otro, sino renovarse continuamente. Hay que renovarse continuamente, con fe, con esperanza. Cambien esa mente, tengan una mente positiva, y sobre todo la autocrítica. La autocrítica es fundamental en el manejo y en la administración de nuestras realidades y circunstancias. Vamos a examinarnos y también vamos a confesarnos cuando cometemos el error y aceptar con humildad aquellas cosas que hacemos mal, porque la principal ignorancia del ignorante y del equivocado es saber precisamente que es un ignorante.
Siempre debemos estar alerta, investigando, oyendo, revisándonos con la herramienta de la autocrítica para corregir aquellas cosas que es posible que en circunstancias normales de un ser humano, porque no somos dioses, podamos ver y corregir. Con humildad. La humildad es la clave del éxito y la seguridad personal. Este ha sido el mensaje de hoy en La Voz Viva con Sucre Vázquez.